Buenas tardes, estudiantes, padres de familia. Espero se encuentren muy bien, que estén muy bien de salud y en sus casas. En este pequeño video quiero mencionarles un poco acerca de este último tema que estamos ya interiorizando un poco más en el mundo árabe. Hemos estado tratando de hacer un conocimiento deductivo, es decir, hemos ido del todo hacia la parte. Hemos estado primero tratando de entender cómo están distribuidos los territorios en el planeta, cómo es que se grafican los territorios, es decir, la importancia de los mapas, de reconocer cómo están cada uno de los territorios, las zonas climáticas, digamos, entender un poco qué es esto de los paralelos y los meridianos. Y ahora al final nos vamos a encargar un poquito más de la influencia del mundo árabe. Cuando nosotros pensamos en los árabes, muchas veces nos imaginamos a esas personas que viven en un desierto, que tienen una forma muy particular de vestir, que tienen turbantes en su cabeza. Inclusive, por desgracia, muchas veces lo relacionamos con asuntos muy negativos, como por ejemplo el terrorismo y cosas así. Pero resulta que durante mucho tiempo los árabes tuvieron una gran influencia para nuestra cultura occidental. Digamos que los árabes tienen una condición muy bonita, y es que ellos fueron como ese puente entre los saberes de Oriente, los saberes de China, del antiguo imperio chino, y de la India hacia este tránsito de Occidente, ¿cierto? Una cultura que de alguna manera como que tradujo una serie de conocimientos entre esas dos grandes formas de entender el mundo, la de los orientales y la de los occidentales. Los árabes, que por supuesto están, digamos, asentados en esta parte de la tierra, no tuvieron solamente influencia en ese territorio, inclusive en la actualidad tienen una influencia directa sobre los países del norte de África. En algún momento tuvieron influencia directa sobre toda esta parte del Mediterráneo, especialmente en algunas zonas de España, como por ejemplo Andalucía, y de alguna manera todas esas, digamos, premisas de la cultura árabe luego se fueron expandiendo por todo el mundo. Pero fue, digámoslo así, quiero que lo asimilemos como una cultura de tránsito, una cultura que tradujo, una cultura que sirvió para recoger unos elementos muy interesantes del Oriente, unos elementos muy interesantes del Occidente, y que luego fueron llevados por todo el resto del mundo. Yo quiero que estos días ustedes en sus casas analicen un poquito dentro del hogar, por ejemplo, qué podemos encontrar como parte de un legado de los árabes. Les pongo un ejemplo. Los árabes fueron grandes matemáticos. Todo lo que nosotros conocemos en buena medida de la matemática viene de los árabes. La comida, la alimentación. Algunos conocieron un restaurante que hubo unos días aquí en el Carmen que se llamaba el Shawarma, ¿cierto? Que vendía algo así como wraps o burritos o tortillas, como ustedes lo quieran denominar. Ese tipo de comidas, por ejemplo, tiene una fuerte influencia de los árabes. La arquitectura, la medicina, la oftalmología. Aquí, por ejemplo, en la comida, las especias. Es decir, el uso de la pimienta, de una serie de plantas aromáticas, de especies aromáticas que condimentan muy bien la alimentación. La arquitectura, la medicina, la oftalmología fue definitivamente desarrollada en buena medida gracias a los aportes de los árabes. Entonces yo quiero que en sus casas ustedes vayan identificando qué cosas de los árabes pueden estar presentes dentro de nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en mi casa
En términos de la comida, yo utilizo algunas especias para la preparación de los alimentos que de pronto en nuestra comida típica antioqueña no son tan utilizados, ¿cierto? Algunos condimentos, el orégano, el tomillo, el laurel, la pimienta negra, ¿cierto? Una serie de cosas que vienen de parte de esas culturas. Miremos dentro de nuestros hogares qué elementos podemos ir encontrando ahí, ¿cierto? Y ver cómo ese pueblo influenció no solo la cuenca del Mediterráneo, entre la parte asiática y africana, sino que luego se fue distribuyendo por otras partes del mundo, especialmente en Europa. Vamos entendiendo eso por el momento. Me alegra mucho saludarlos. Una buena tarde.